Congresista, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Hugo. Saludarte y saludar a toda tu audiencia. Ahora bien, ayer el presidente Sagasti, en su conferencia del mediodía, ha señalado que no se ha comprado las vacunas porque el Congreso, en todo caso Martín Vizcarra dijo textualmente en una entrevista que no se compró las vacunas porque el Congreso prácticamente no dio el visto bueno para las compras de la vacuna recién el 11 de diciembre. ¿Cuál ha sido la responsabilidad del Congreso en ese sentido, señor Leonardo Ingazales? Bueno, Alberto, eso es totalmente falso. Eso hay que descartar de plano las declaraciones vertidas el día de ayer por el expresidente, en virtud de que el proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo y al cual hace referencia el expresidente es justamente un proyecto que modifica el artículo 8 de la ley 29459, que es la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Lo que hace este artículo en la ley es que modifica el plazo en el que los permisos sanitarios pueden ser entregados. Que pasa de un trámite que duraba 180 días a 30 días. Que pasa que las vacunas en el Perú usualmente o mediante norma se aprobaban recién en la fase 4, se aprueben en la fase 3 como una vacuna de emergencia, como la que es la vacuna de Pfizer. Esto no tiene nada que ver con el proceso de negociación. Esto lo que tiene que ver es con el proceso de utilización de la vacuna a nivel nacional. Este proyecto de ley tiene que ser reglamentado, ha sido enviado ya la autógrafa el día 11 de diciembre al Ejecutivo, hasta el día de ayer no había sido todavía promulgada, esperemos que pronto sea promulgada y sobre todo pronto sea reglamentada para que cuando el Perú tenga ya la compra de las vacunas y estas lleguen al país, puedan ser autorizadas en un plazo no mayor de 30 días. Señor Esto no tiene congresista nada que ver Ingazales, con el proceso de usted es compra. presidente de la Comisión COVID del Congreso y por ende tiene alguna responsabilidad en que las vacunas aún ni siquiera hay un contrato con las empresas fabricantes de las vacunas para que se pueda ya iniciar un proceso de vacunación en el Perú, ni siquiera el 2021, sino el 2022, señor congresista. El Congreso, Alberto, el Congreso no tiene ninguna responsabilidad en virtud de que no está dentro de sus funciones la parte ejecutiva. La firma de los contratos la tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Por resolución, la persona encargada de hacer la firma del contrato, de hacer la negociación del contrato, es el viceministro de Relaciones Exteriores. Desde el señor Vizcarra hasta la fecha, el viceministro de Relaciones Exteriores ha sido la misma persona, en virtud que la negociación lo ha estado realizando siempre la misma persona y no ha habido ni qué tipo de cambio en el aparato encargado de hacer las negociaciones. En esto hay que ser muy responsable, por ello estamos citando justamente el próximo día lunes a la canciller Elizabeth Astete para que nos pueda dar la información real de los contratos o de los convenios marcos que se tiene firmados, de cuáles han sido los impedimentos para poder firmar los convenios, los contratos, mejor dicho, finales, que se sabe por declaraciones del presidente el día de ayer que han debido ser firmados el día 30 de noviembre, pero que no han sido firmados. Y como usted comenta, se hace una declaración que por el tema relacionado a la vacancia del presidente Vizcarra, no se ha podido realizar estas firmas de estos convenios, lo cual se contradice
porque el 23 de noviembre el Perú ha colocado bonos por 110 años. Entonces la pregunta es, después de todo este proceso de inestabilidad que se ha tocado vivir, el Perú ha podido colocar bonos por 110 años, al Perú le han podido prestar plata, más de 4.000 millones el 23 de noviembre, y no ha podido el Perú comprar vacunas. Señor congresista de la República, ¿no? Vea, ¿cuánto es el monto asignado para la compra de estas vacunas que hasta ahora no se han firmado ningún contrato, señor congresista? Mira, los montos asignados con Pfizer, por ejemplo, se desconoce hasta el momento. Se ha indicado que es un tema de confidencialidad, el convenio que se tiene firmado y no se ha anunciado. En el tema de COVAX Facility, que es el otro convenio marco que se tiene firmado y que se debería de hacer el pago antes del 31 de diciembre, aproximadamente son 139 millones de dólares que estaría pagando el Perú entre las garantías y las vacunas, ¿no? Bueno, bastante complicado la situación. Ayer el presidente Sagasti ha hecho un correlato de que por la inestabilidad política que vive el Perú no se ha podido firmar ningún contrato con las fabricantes de estas vacunas. ¿Es verdad? ¿Cuál es su sentimiento suyo, por favor? Te estoy respondiendo, Hugo Alberto, que hay una contradicción entre que el país, como lo indica el presidente, que es el mismo Perú el que ha podido colocar bonos a 101 años por un monto de más de 4.000 millones de soles, de dólares. ¿Cómo es posible que este mismo Estado no haya podido comprar las vacunas en el mismo periodo de tiempo? Estamos pasando el mismo proceso y se puede prestar plata, pero no se puede comprar las vacunas tanto de Pfizer como cerrar con COVAX Facility y con otros laboratorios que se venían trabajando. No hay que olvidar, Hugo Alberto, que el expresidente Vizcarra el 6 de octubre nos había mentido al país de que se tenía ya el contrato firmado con Pfizer y que se tenían que vacunar a los miembros de mesa en la primera etapa, antes de las elecciones. Este anuncio lo hicieron el 6 de octubre. En diciembre nos enteramos que no tenemos el convenio firmado aún, que no tenemos calendario de entrega de las vacunas de Pfizer, que no tenemos fecha de vacunación cierta. Entonces, creo que la mentira viene de otro lado, ¿no? Ahora bien, señor congresista, ¿merece algún comentario esta situación de parálisis en la que está sometido el país con la presencia de Sagasti y que no sabe qué hacer en la condición del país? Vea, ha habido evidentemente cuestionamiento luego de la presentación de ayer. Tenemos un presidente que no sabe qué hacer con el Perú. ¿Usted tiene idea desde el Parlamento algún cuestionamiento para la actual administración que conduce Sagasti, congresista Inga Sales? El presidente Sagasti lo que tiene que hacer es transparentar la situación en la que ha encontrado el país. Tiene que decir claramente cuáles son los principales obstáculos que ha encontrado en esta ahora su gestión, y en base a eso darnos un panorama, una hoja de ruta del cual él considera hitos necesarios a llegar. Y desde el Congreso de la República siempre hemos estado en esta comisión atentos y apoyando a los diferentes ministros que han estado, desde el ministro Zamora, que nos tocó coordinar varios temas del tema de oxígeno, entre otros, la ministra Zanetti, y ahora nuevamente ella. Hemos estado siempre en coordinaciones y hemos tratado de articular algunos temas como la ley que facilite el tema del oxígeno al 93.3, al 93% de pureza. Hemos visto el tema de las camas UCI, que nos mintieron también diciendo que vamos a tener 3.000 camas UCI, no llegamos ni a las 2.000. Entonces,
hay una serie de cosas que el presidente tiene que aclarar y tiene que indicar al país cuál es la real situación en las cuales está encontrado la administración del país. En esto, nosotros desde el Congreso de la República hemos estado siempre atentos a poder colaborar con los ministerios necesarios, con el ministro de Relaciones Exteriores en el tema de la negociación, pero por el tema de cláusulas de confidencialidad que siempre nos han ocultado algunos detalles que hoy día se llega a saber que no tenemos los contratos, por ejemplo, de las vacunas firmadas, ¿no? Y en este sentido se está citando justamente, como te decía, a la canciller para esclarecer los hechos y ver las responsabilidades y también buscar cómo contribuimos desde el Congreso de la República, cuáles han sido los factores que han impedido la firma de estos convenios y si hay algo en tema normativo, estamos llanos a apoyar a resolver ese tema. Hasta antes de la pandemia, el Perú era considerado como el mejor país elegible para inversiones económicas justamente de las grandes transnacionales. Hoy, luego de la pandemia que ha arrasado a miles de peruanos por no tener un plan de acción inmediata del gobierno, vea usted, no, el Perú ha caído tremendamente en la bolsa de valores de Lima, es decir, los bonos soberanos que están a nivel internacional, si bien es cierto, tienen garantía, pero actualmente el Perú es un país que está pasando una tremenda dificultad económica, congresista Inga Sales. Eso es innegable, Hugo Alberto. Las calificaciones del país a nivel mundial ha descendido. Se tiene, el país se ha endeudado. Antes de la pandemia, ahora, al momento de hoy, nuestra deuda externa ha crecido. Entonces, debemos hacer justamente en la aprobación del presupuesto del año 2021, se ha visto esta realidad reflejada de que parte de estos recursos van a ser utilizados en el pago de la deuda que se tiene. Por ello se ha hecho la última colocación de los bonos justamente para cubrir cualquier contingencia que hubiera relacionado al COVID. Y bueno, esperemos que pasar pronto esta difícil situación. Se espera que el Perú este año va a tener no números muy alentadores en el tema económico, pero también tenemos proyección para el próximo año de crecer mejor que quizás otros países en la región. Ojalá ellos llegue a cristalizar y bueno, tengamos para el 2022 una mejor perspectiva como país y poder elevar nuestras calificaciones a nivel mundial, ¿no? Congresista Inga Sales, muchos parlamentarios se han excusado que la pandemia ha sido la raíz del problema, no se han podido hacer leyes en este país por la pandemia, etcétera, etcétera. Estamos terminando este año y usted evidentemente ha sido elegido congresista de la República que representa a Loreto. Si hablamos en términos reales de la labor congresal, ¿qué leyes ha logrado usted sacar y que se ha aprobado y que ya está prácticamente al servicio del ciudadano peruano, señor parlamentario? Bueno, Alberto, en el tema de leyes que se han aprobado, tenemos el proyecto del retiro del 25% de las AFPs, que fue una de las primeras iniciativas que presentamos dentro del Congreso, que es de mi autoría, que ha sido aprobado y que ya se ha podido poner en disposición este primer retiro. Tenemos el proyecto de ley de inmunidad parlamentaria que ha sido aprobado hace poco en la primera votación. Tenemos el proyecto también del oxígeno medicinal, de poder utilizarlo al 93% de pureza en los hospitales a nivel nacional y dando prioridad a los de mediana y alta complejidad puedan tener el oxígeno medicinal a través de un auto sostenimiento mediante plantas de oxígeno y que éstas tengan
un mantenimiento a través del Ministerio de Salud para evitar que encontrar nuevamente plantas deterioradas, como ha pasado antes de la pandemia, que en muchas regiones del país teníamos plantas que no funcionaban. Tenemos un proyecto también de agricultura familiar que hemos impulsado, y de igual forma algunos textos sustitutorios en algunas normas que hemos estado apoyando, ¿no? Entonces, tenemos estos proyectos ya aprobados, tenemos otros que están con dictamen favorable, el tema del turismo, en el tema de relacionado al fideicomiso, y entre otros, ¿no?, que todavía están siguiendo su curso en el Congreso de la República, y esperemos en el próximo periodo podamos, en esta última legislatura, podamos lleguen a ser aprobadas, ¿no? Señor congresista Leonardo Ingasales, hace poco en la Comisión de Descentralización me parece que se aprobó ya un texto para que los gobernadores regionales, alcaldes, provinciales y distritales puedan ir a una reelección inmediata por única vez. ¿Es posible que esto sea tomado en cuenta en el debate, en el pleno,